Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Antonio González, soy asociado del Departamento de Enfermería y Fisioterapia. Una de mis pasiones es la investigación y tengo la magnífica suerte de estar dentro de una de las asignaturas que es fuente de información en ciencia de la salud, ¿no? De ahí de la investigación, pues ya vais pillando un poquito el nombre, ¿no? De Friendly Invest. Porque, ¿qué es Friendly Invest? Además de una palabra que me he inventado y que está llena de postureo, que ha cumplido la opción de que es Friendly Invest y que tengáis esta duda, realmente la intención era crear una estrategia de dinamización tanto de la materia, digamos, y también de acercar la investigación y hacerla un poquito más amigable. Los alumnos venían con un poquito reticentes con respecto a esto. Sí que es verdad que utilizo un montón de herramientas, un montón de herramientas. Hoy, aunque me voy a centrar sobre todo en Kahoot, quería pasar por dos de las herramientas o recursos que también me dan muy buen resultado. Una de ellas es la creación de infografías. Ayer ya se habló bastante de acercarnos a estos lenguajes, acercarnos a este tipo de alumnos, inclusive tantear esta cultura pop o estos mainstream que hay, y una de las maneras más gráficas, por supuesto, son las infografías. Son muy fáciles de hacer, a mí me ayudan muchísimo, pues como una infografía clara, que sea muy decorativa, con conceptos muy claros, claro, está siempre relacionados con investigación. Inclusive me ayudan en mis presentaciones, inclusive me ayudan a meter chistecitos, porque si se pueden hacer chistes con investigación, aunque sean malos, este chiste es muy malo, ya lo sé, pero ya os digo que por lo menos este año a todos los alumnos que he compartido en la clase, si a alguno le pregunta qué es un DOI, te van a saber decir que un DOI no es una tontería, sino que es un Digital Object Identifier. Porque, por muy malo que sea el chiste, y mientras más malo es, los conceptos se les quedan grabados, ¿vale? Y mira que yo intento hacer los chistes muy malos. Luego soy mucho más graciosete, ¿eh? También podemos limitar un poquito, podemos ir un poquito más al límite dentro de las infografías y meter un poquito más de contenido, más conceptos. Inclusive podemos reventar lo que es una infografía y cargarlas de conceptos, hasta tal punto de que la misma infografía sea una herramienta, por ejemplo, de corregirnos una referencia bibliográfica, tanto Vancouver como APA, etcétera, etcétera. Estáis viendo que continuamente hay QRs por ahí y ahora después voy a explicar también cómo relaciono los QR. Otro ejemplo también de infografía, y ya no es una infografía, sino es mantener este estilo y darle esta estética. Por ejemplo, cuando yo le doy un report a los alumnos, y este, por ejemplo, es del cuestionario online, pues bueno, si se lo mando en correo ya sabemos que la mayoría de las veces no lo van a leer. Pero bueno, si se lo mando en correo y se lo mando en PDF, pues la curiosidad mató al gato. Abren el PDF y aunque sea, pues encuentran algo un poquito más agradable a la vista y luego al fin y al cabo pues se los van pasando por WhatsApp, etcétera, etcétera. Si consigo reunir los conceptos más complejos dentro del cuestionario online y los resumo muy por encima, pues bueno, pues eso que me llevo, ¿no? Esto, claro está, este acercamiento gráfico, este acercamiento de estilo también nos ayuda, porque imaginaos que esto es un anzuelo y necesito un cordel o necesito una caña. Para esto utilizo, o a mí me funcionan muy bien los QR. A la hora de utilizar los QR sí que hay cierta resistencia también, ¿no? Tanto de utilizarlo como de consumirlo. Os pongo en mi situación. El inicio de las clases mías yo siempre intento que empiecen con música, igual que ella, pero que empiecen con música y potente, ¿no? Y además intento que sea música también que les guste a ellos. Voy desde Led Zeppelin hasta Antonia Font, ¿vale? Entonces, cuando yo comienzo la clase, ellos se van sentando, se van acomodando y siempre, cuando utilizo Prezi, estáis viendo que utilizo Prezi está alojado en la nube, hay un QR proyectado. De manera que ellos ya saben que si escanean este QR van a tener la misma diapositiva que voy a estar enseñando en su dispositivo móvil o tablet. De manera que ya nos eliminamos el problema de ¡ay, puedes pasarla para atrás! ¡Ay, puedes agrandar! ¡Joder, este proyector no se ve bien! Bueno, pues ya está. Ellos tienen en su dispositivo móvil ya la presentación. ¿La vas a colgar? La tienes en el móvil. ¿Qué más quieres? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, además, habéis visto la infografía de antes que os he comentado, de Batman y Superman. Soy también muy friki, extremadamente friki. Dentro de esta infografía, dentro de este anzuelo, con el código QR tengo la caña y tengo el CEDAL. De tal manera que la enlazo, por ejemplo, a contenido que tengo en la plataforma Moodle, al contenido que tenemos en esa carpeta retirada de contenido complementario, que Moodle es muy chivato y nos dice que nadie lo ve y nadie utiliza esos recursos y se pierden como lágrimas bajo la lluvia. Pues aquí le damos otra oportunidad a estos documentos, ¿vale? Ahí, pues, a alguien le picará la curiosidad
escaneará ese código QR dentro de esa infografía y a lo mejor alguien puede leer las recomendaciones APA y Vancouver, ¿no? Pero bueno. Luego, por supuesto, los códigos QR van repitiéndose a lo largo de mis presentaciones porque imaginaos que el alumno le va muchas veces muy bien estudiar con nuestras presentaciones, pero seguramente le irá mejor si dentro de estas presentaciones se sigue la transición. Se sigue esta transición de cómo ir, de cómo alejar, de cómo acercarse, ¿no? Al final de las presentaciones también los pongo. Inclusive otra de las herramientas que utilizo es un canal de YouTube que es nada más que de formación, pues si mi presentación o mi materia es susceptible de poder locutarla o hacer un vídeo tutorial muy corto, pues perfecto. O si puedo filtrar dentro del canal YouTube algunas etiquetas con respecto a un tema y poner videotutoriales que no sean míos, pero que hayan pasado más o menos un filtro, si yo me considero un filtro, pues perfecto, ¿no? Ahí pueden acceder, ¿no? Y ahora vamos ya con lo divertidito, ¿no? Kahoot. Esta es una de las que más he desarrollado este año. La verdad, la llevo usando bastante tiempo, pero este año he intentado esforzarme un poquito más, ¿no? Ya la mayoría de ustedes habéis escuchado hablar de Kahoot o habéis disfrutado de esta plataforma o la habéis utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Para el que no tenga mucho conocimiento de Kahoot, es una herramienta o un recurso de aprendizaje móvil, ¿no? Otra palabra de postureo es un M-Learning, ¿vale? Freelimbe, M-Learning, postureo máximo. Esto es una herramienta de refuerzo. Sí que es verdad que no es la única. Hay muchísimas herramientas similares a esta y cada vez más, ¿vale? Una de las principales críticas que a lo mejor se le puede hacer a Kahoot es el tema de que son preguntas muy cortas. Es cierto. Kahoot, a la hora de yo crear este banco de preguntas, la pregunta solamente me deja poner 95 caracteres y la respuesta de 60. Claro, si vuestro temario o vuestra materia está llena de parafraseados, es muy teórica o, bueno, pues a lo mejor no es la herramienta que más se adapta. Os recomendaría a lo mejor Socrative, ¿vale? Que Socrative podéis meter toda la parrafada que queráis, o por ejemplo Quizlet, que Quizlet es menos seria que Socrative y también puede meter la párrafada, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho Kahoot, más que nada porque encuentro que también, además de que te da varias opciones de juego, solamente me voy a centrar en la de quiz, que es, como os he dicho, suelto una pregunta, hay 4 opciones, ellos eligen con el móvil cada una de estas opciones y entran en un ranking, ¿no? Además de esto, personalmente creo que Kahoot sí que ha conseguido mantener esta estética y hacerla muy, 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 muy agradable y además muy flexible para el docente y para el alumno. Aquí, como veis, lo que aparece en la parte izquierda vuestra es cómo se presenta Kahoot en la clase. Cuando yo lanzo un Kahoot, se presenta de esta manera. Y es tan intuitivo, es tan extremadamente intuitivo, que el alumno lo que ve en su dispositivo móvil es esto. Es imposible que falle. Hay que poner el pin y entramos a jugar. Así de fácil. Y veréis que hay gente cantando. ¿Por qué? Esto parece una tontería tremendísima. Parece una estupidez espectacular. Pero Kahoot, lo que a mí más me gusta es que tiene la posibilidad de que te deja poner un vídeo de YouTube. Mientras que la gente se está logueando, te pone un vídeo de YouTube. Ustedes imaginaos, yo os vuelvo a poner un poquito en situación, Kahoot lo utilizo como refuerzo al final de cada una de las clases. Todos nosotros cuando nos preparamos una clase, sabemos que de esa clase mínimo hay unos 10 conceptos o 11 conceptos que sí o sí me gustaría que se los llevasen a su casa porque si no esa noche yo no duermo bien y luego por la mañana me pongo muy cabreado. Entonces esos 10 conceptos los voy a meter en Kahoot, ¿vale? Pero después de 1 hora y media escuchándome hablar de bibliometría, de gestor bibliográfico, etc, etc, etc. Por más que yo intente dinamizar la clase, por más que intente hacer chistecitos, por más que yo intente vocalizar para que ellos me entiendan todavía mejor, es imposible. Están destrozaditos. De verdad, están los pobrecitos que lo que menos ganas tienen es de hacer ahora un cuestionario de 10 preguntas. Pero, si de repente aparece un vídeo de un grupo que acaban de escuchar este fin de semana, un grupo que tienen en Spotify, a lo mejor el tráiler de una película musical, Queen, sí, Queen, por ejemplo, ¿no? Pues automáticamente tenéis una clase nueva, se refresca la clase. De repente, algo explota, ellos están escuchando música, están viendo esto, o imaginaos que es una canción que normalmente ponen en la verbena, no sé qué es la verbena de San Llorén, tal. Tenéis una clase nueva, comenzáis de cero.
Os dura poco, eso sí que es verdad, ¿eh? Más de 10 preguntas no les metáis porque tenéis una clase nueva, pero han subido como la espuma, pero caen en picado, ¿no? Pero tenéis una clase nueva y vamos a comenzar todos el Kahoot súper a tope de power, ¿vale? Entonces esto parece una tontería de verdad, pero funciona y funciona mucho. Luego, cuando ellos ya se han logueado, Kahoot también te da varias opciones, ¿no? Podemos hacer la clásica de siempre, que ellos se pongan su nick y es más fácil de saber cuál es el usuario que está entrando, o, por ejemplo, lo que yo este año he utilizado más, que es el usuario oculto. El usuario oculto es que yo le digo a Kahoot que le dé 3 posibilidades, entran en un ping y Kahoot es el que le pone el nombre. Nadie sabe quién es nadie. Entonces, eso es súper divertido. ¿Por qué? Primero porque los nombres son muy divertidos y el ranking es muy divertido y a mí me ayuda a poder dinamizar sin tener que localizar mi dinamización en cada uno de los alumnos. Porque hay muchos alumnos que les incomoda hacer foco, que les incomoda tener el foco, o lo que sea. Pero a mí me es más fácil decir, bueno, joder, venga, vamos, Roger Rabbit va primero y el segundo va Batman, va. Es mucho más divertido. Además de esto, bueno, normalmente el spin de los nombres es de esta manera, y además de esto tiene otro uso. Yo también dentro de Kahoot no suelo superar las 15 preguntas casi nunca, pero la última pregunta es un chistecito, relacionado con investigación, claro está. La última pregunta siempre es un chistecito. Y la de antes es una pregunta, pues, sobre la clase, sobre la adaptación del temario, sobre si los contenidos son adecuados, sobre si el tiempo es adecuado y, ¿por qué no?, sobre a lo mejor preocupaciones personales mías. Soy extremadamente expresivo, debo de ir un poquito más lento. Como nadie sabe quién es nadie, entre comillas, son más libres de responder, ¿no? Y el feedback es automático. El feedback de esta clase es automático. A la siguiente clase yo puedo decir, bueno, pues esto a lo mejor he ido demasiado rápido, a lo mejor he ido demasiado lento, estos contenidos aquí no me cuelan muy bien, voy a ver si al siguiente año los cambio a otro, etc, ¿no? Luego, por supuesto, sin ocultar el usuario también tiene otras posibilidades, ¿no? Y es bastante chulo. Yo otros años que he usado el Kahoot, pues me servía, por ejemplo, para hacer campeonatos. Imaginaos que ya dentro de la clase también tenemos grupos naturales. Grupos naturales en el sentido, por ejemplo, en enfermería y fisioterapia, en enfermería van ellos juntos a las prácticas o se hacen grupos en los seminarios y son grupos naturales. Si yo creo durante toda la asignatura un campeonato, porque además Kahoot te refuerza por insignia y además Kahoot te da un report súper interesante con una hoja Excel muy completa y mantiene un registro, bueno, pues al final de la asignatura puedo decir, bueno, pues los 3 primeros pues se llevan un camalloto, ¿no? Pues esto es así. Y entonces todavía se van a picar mucho más. Imaginaos si ya de por sí se pican para quedar los primeros, si los metéis por grupo va a ser súper chulo y súper divertido, ¿no? Además luego te queda registro, etcétera, ¿no? Otro de los beneficios que tiene Kahoot, el control del ritmo. Y el control del ritmo lo lleva el docente total y completamente. Yo puedo parar el Kahoot cuando quiera. Yo puedo decir si para resolver esta pregunta se tiene que alargar más, se tiene que alargar menos. Yo puedo pararme en cada una de las respuestas. Imaginaos que en una de las respuestas solamente la aprueban un 10%. Pues nada, pues tengo una segunda oportunidad para explicar este concepto que no ha quedado claro. No me puedo alargar 1 hora porque si no ya me pillan y dicen, bueno, a la siguiente voy a hacer el Kahoot enseguida, ¿no? Pero bueno, tengo unos 2-3 minutos para decir, este concepto no lo ha quedado claro, no me he explicado bien, le doy 3 o 4 matices o me lo apunto y a la siguiente clase comienzo con esto, ¿no? O, por ejemplo, puedo introducir vídeos. A mí, por ejemplo, en una asignatura en la que estaba el año pasado, que era conflicto ético, funcionaba, cada clase era un conflicto ético y me basaba en mi canal de YouTube, lo que ponía era partes de películas, ¿no? Y desarrollábamos estos conflictos éticos. Como en Kahoot tú puedes poner un vídeo y parar y decir, bueno, quiero que salga del fragmento de este vídeo completo una parte nada más. Pues es tan fácil que un vídeo largo lo voy seccionando en 15, ¿vale? Y además ahí pues está jugando entre medio y con otra de las opciones que es en encuestas en vez de en preguntas, pues vamos creando unas encuestas, ¿no? Y vamos viendo su perspectiva crítica, etcétera, ¿no? Esto, lo de conceptos centinela, es un experimento que he querido yo llevar este año un poquito así, medio en oculto en la clase, porque llegué a pensar y digo yo, ¿podría yo con esta herramienta monitorizar un poquito esta comprensión de estos conceptos que son un poquito más raros, más extraños, o que históricamente ya sé que los fallan continuamente, o que son
conceptos que a lo mejor en el temario no aparecen mucho o que son muy prácticos, bueno, cogí varios conceptos centinelas que le llamo. Uno de ellos, por ejemplo, el ejemplo que os traigo es el factor de impacto JCR. Pues entonces lo que hice fue, vale, como siempre se equivocan con el factor de impacto JCR y como este concepto no está del todo bien extendido, pues voy a meter preguntitas del factor de impacto JCR. ¿Qué hice? En la primera clase les puse la pregunta, la cuestión número 7 de 15 preguntas, y esta misma pregunta solo acertaron un 3,7%, ¿vale? Primero que no se traían el temario leído, pero bueno, es normal. Nunca habían escuchado JCR, ¿no? Entonces, es más, Biblioteca Virtual de la Salud, BVF, me decían que sí era el Borussia de Dortmund. Entonces, claro, es normal, ¿no? Interesante. Después de la clase en la cual yo hablaba de factor de impacto JCR, pues bien, bueno, pues contento y feliz de que las preguntas relacionadas, claro, esta no era la misma pregunta, las preguntas relacionadas con el concepto centinela, que yo le llamo concepto centinela, factor de impacto, obtuvo una respuesta acertada del 60%, con una media de tiempo de respuesta de 12 segundos. Bueno, bastante aceptable, creo yo. Estaba bien, me sentía cómodo, pues digo yo, vale, pues estoy cómodo y que creo que por lo menos este concepto se lo han llevado claro. Inclusive con un poquito más de picardía, dije, voy a ponerle alguna chunga, ¿vale? Hoy que lo llaman relativamente claro, voy a ponerle alguna chunga. Y, por ejemplo, le puse la del cálculo de dicho factor, del factor de impacto. Una pregunta que a priori es bastante compleja, ¿no? De cómo se calcula el factor de impacto JCR, una pregunta que, bueno, que tiene su cosita, ¿no? Bueno, sorpresa de que el 40% la acertó con un tiempo medio del 15%. Esta captura de pantalla es el feedback que luego te da Kahoot, es una captura de parte del Excel que me proporciona Kahoot. Y ya os digo que es bastante interesante, ¿no? Y sobre todo, si utilizaba los factores centinela, el final y lo más importante es si realmente eso luego en el examen ha sido de utilidad o no. No solamente utilicé el factor centinela, de centinela nada más que el factor de impacto, utilicé varios. Bueno, luego al analizar el cuestionario, como tenemos también la suerte de utilizar las hojas de lectura óptica, nos dan también el porcentaje de acierto de todas nuestras preguntas. Pues yo, como ya tenía localizado cuáles eran mis centinelas, pues bueno, un acierto superior al 60% en la mayoría de los centinelas. Súper feliz, súper contento, ese día pude salir de tardeo, vale, un pin para mí, ¿vale? Y ahora ya con esto ya termino, tampoco, si no me extiendo un poco. Otra de las cosas que de verdad es muy útil a la hora de utilizar Kahoot. Yo personalmente, dentro de mi asignatura, una de las partes era bases de datos, ¿no? Y ellos tienen que reconocer o saber utilizar las bases de datos. Pero yo no quiero que sepan nada más que el nombre de la base de datos y su definición. Yo quiero que realmente la investigación sea amigable y que estos luego la utilicen. No me sirve de nada de que yo le dé la chapa, que sepan que es un metabuscador y después no reconozcan ni el icono de un metabuscador, ¿vale? Yo quiero que se queden grabados con el logotipo de la Cochrane, con el logotipo de PubMed, con el logotipo de Biblioteca Virtual de la Salud. Kahoot para esto es magnífico. Y además ellos son esponjas con respecto a imágenes. Si estas imágenes las tengo en infografías, si estas imágenes las tengo en mis presentaciones, si estas imágenes las meto en Kahoot, me da que la mayoría de las preguntas de Kahoot, que solamente tenían una imagen, dieron una respuesta superior al 60% y unos tiempos medios de 10 segundos. El menor era de 2 segundos. Había gente que es que veía el icono y era ¡pap! Magnífico, ¿no? Y bueno, y ya como resumen, sí que es verdad que todas estas herramientas, y utilizo muchas herramientas, son muy útiles y son muy potentes. Pero si tuviese que resumir cuál es la que a mí me facilita más, sobre todo el inicio y el contacto de la clase, creo que sobre todo, comenzar la clase con música y terminar la clase riéndonos. Creo que es la que más me facilita la entrada. Inclusive he visto que utilizabas también fotos tuyas. Yo ya me hago memes, ¿sabes? Porque además en las clases, al final de cada primera clase de grupo, le digo, si no vais a superar este meme, por favor no me lo hagáis porque me duele, me daña, ¿vale? Entonces que nada, si tenéis alguna duda o sí. Ahí, espera. Básicamente, bueno, enhorabuena por la presentación y por la iniciativa. Te quería preguntar dos cosas concretas. Yo uso Kahoot
no sé si utilizas, en los últimos meses ahora te está ofreciendo versiones de pago y ampliadas. No sé si utilizabas la versión simple, yo sigo con la versión simple. Sí, yo. Y bueno, había varias cosas. Me ha sorprendido esto de que ellos puedan tener un nickname que lo crea Kahoot. Yo pensaba que no. Mis alumnos se ponen el nickname ellos, claro. Lo cual también da juego para que te rías. Pero una de las cosas que has dicho que también les pones al final en el Kahoot que les haces preguntas sobre como de opinión de cómo ha ido la clase. ¿Kahoot te permite mezclar quiz y survey? Porque, claro, la pregunta de qué opinan sobre la clase es más es un survey. No. Entonces, claro, si la tienes que meter en el quiz, tienes que dar como una respuesta por defecto que es la correcta. Es una pena, pero no. Que no se puede mezclar. No. Sé qué. Y bueno, era básicamente si utilizabas una versión, si habías ido hacia las versiones nuevas que está ofreciendo Kahoot, es que no sé qué. No, yo con la versión yo sigo con la versión simple y bueno, también con lo de las imágenes. Yo, por ejemplo, que hago economía, a mí, por ejemplo, me ayuda. No buscas la cosa inmediata, sino más reflexiva. En economía, que hacemos muchos gráficos, les metes fotos de gráficos y les preguntas qué está aquí representado y te da mucha ventaja. Yo odio la música del Kahoot, esta que sale el ti. Es horrorosa, a mí me pone muy nervioso. Y entonces muchas veces desactivo el sonido, pero lo de ponerles un vídeo de música al principio me parece una buena idea mientras van metiendo las cosas. Es que de verdad es que lo remonta y si consigues pillarles el rollo, o sea, de repente les pones Rosalía, pues a quien no le gusta Rosalía, les pones Rosalía y es que se te viene arriba todo el mundo, ¿eh? Bueno, de verdad. Wow, gracias y gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? No, porque este año claro, este año no podía evaluar porque como lo he hecho a cosa hecha para que ellos realmente sepan que nadie sabe quién es nadie, pero otros años sí, otros años les pedía pues que se pusiese no su apellido o por código o el número. Claro, el número del alumno es bastante útil para esto, porque si te pones un número de alumno, pues ya está, es bastante. Pero claro, esto ya es meterte un poquito más en verdad. Dime. Hola. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Como hemos entrado un poquito tarde, igual la pregunta es un poco, es que lo habrás dicho, pero ¿en qué grado das y qué asignatura es? Esta asignatura concretamente es en fisioterapia y en segundo. Vale. En segundo de fisioterapia. Vale. Sí. Bueno, yo también utilizo el Kahoot en la asignatura y al revés que tú, en vez de para hacer el repaso al final, lo hago al comienzo de la clase para hacer el repaso de la sesión anterior y lo que me aseguro con eso es que lleguen puntuales a la clase. Y porque esa puntuación del Kahoot, después los que siempre están en el podio tienen algo en la nota, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, yo para eso sí que necesito que pongan su nombre, pero me has dado la idea de que cuando la evaluación que hacemos al final de la asignatura para ver cosas que les gustaría mejorar o qué práctica les ha gustado más, cuál menos, por qué, que siempre lo hacemos anónimo, pues creo que es una manera de hacerlo porque como el nombre se hace aleatorio, pues estaría bien recogerlo así, sería más dinámico y seguramente contestarían más que si se lo hacemos en el Google Forms. Eso, que van sin miedo ninguno, o sea, no, porque al fin y al cabo sí que es verdad que dentro de Moodle tenemos herramientas muy similares a Kahoot, pero bueno, al fin y al cabo, por mucho que sabemos y ellos saben que sabemos quién hay detrás, ¿sabes? Con esto no. Hola, com us sentiu? Buena. Sí? Sí. Sí? Què tal? Sí, te sentim. És des de Menorca, perdoneu. Crec que som l'única alumna que hi ha aquí dintre. És probable. Tenc una edat, però som alumne. Nosaltres aquí hem gaudit i hem patit el Kahoot perquè molts professors estan fent sempre el Kahoot. I arriba un punt que estàs un poc fart del Kahoot i et sent que l'aguanta. Perquè és així. El Kahoot està bé, motiva, però arriba un punt que només puntuen els més ràpids. Fins i tot si t'equivoques has de ser ràpid per equivocar-te. Claro. Perquè a vegades ha passat de gent que no ha tingut tantes encerts com altres, però com que has estat més lent que un altre per contestar, tu no surts en el podi i te l'has contestades totes bé, saps? I per això hi ha una eina que és Splickers que jo m'agrada més, que no tens tant aquell temps i la punyetera musiqueta tiqui-ting-ting que mos posa histèrics,
que també està molt bé. Ho dic perquè no tots segueu Cahoots a la vegada, per favor. Sí, no, no, por supuesto. Que arriba un punt que totes les classes tothom fa Cahoots. Sí, a ver, dentro de Kahoot sí que es verdad que puedes quitarle lo del tiempo, puedes quitarle que el tiempo puntúe. Eso, vale. Eso también es... Sí, Y sí. eso no sabía, gracias. Por eso yo utilizo Kahoot porque me parece que es la que es más flexible. La que comentas también es muy interesante. Luego también yo, por ejemplo, claro, en mi asignatura solamente se da en Mallorca, y en las otras asignaturas que he dado, como eran seminarios, iba a Menorca y Ibiza, entonces las hacía allí. Pero bueno, creo que también el tiempo es útil porque así se van picando todavía más, sí, y que va más rápido. Y hay histeria aquí dentro y todo, ¿eh? Claro, porque lo hacemos con videoconferencia, Kahoot con videoconferencia, flipa. Claro, va más lento y ahí... Cada frase nos sale una pantallita del profesor y media frase puesta, y hay unos piques y una histeria aquí dentro que a veces tela. Claro, claro. Siempre al final, ¿eh? Pero bueno, que no hemos paseado, por favor, no poseu Kahoot siempre. Es que nos venimos arriba, claro. No, a ver, que yo lo utilizaré. Cuando termine voy a dar clases y lo utilizaré, pero no siempre, por favor. Claro. Sí. Perdón, ya está. Gracias. Bueno. Está encendido, ¿no? Vale. Yo creo que también otra parte importante o buena de Kahoot es básicamente que al final todo el mundo participa en la clase y además ayuda más a fijar conceptos clave, sobre todo. Además, creo que la parte esta de poner el nombre automático está muy bien porque así todo el mundo participa, todo el mundo se atreve y además no es como algo vinculado a la nota, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que utilices, pues eso, distintos usuarios ayuda muchísimo, ¿no? O sea, que sea algo que no te va a repercutir en la nota, sino simplemente una forma de participar al final, que yo creo que es lo más importante. Y sí que es verdad que no, que obviamente entra la histeria, entra la risa, ¿no? Cuando haces un Kahoot en clase, pero yo supongo o me imagino que en Menorca y en Ibiza, sobre todo cuando haces una clase así en videoconferencia, es una manera de acercarte más a la clase y acercarte más al profesor. No sé qué opinas tú, la alumna de Menorca. Comenzamos batalla. Round one. Fight. Sí, tengo la suerte de tener un grupo muy participativo y a veces incluso hablamos más que los de Mallorca que están presenciales. Pero aquí es divertido, ¿eh? Porque hay piques, dicen, a ver los de Menorca, a ver los de Mallorca, a ver los de Ibiza, y muchas veces lo hacen a propósito para ver como un vínculo así entre las tres sesiones, que a veces es difícil. Pero no, es divertido, si yo no digo que no sea divertido, pero para poner nota, para evaluar a los alumnos, bueno, una cosa es para saber si se han entendido los conceptos y más o menos cómo va la clase, y está bien, pero puntuar y nada, como puntuar así porque sí, no sé, no sé, lo cogerían con pinzas. Para dar un medio punto extra, vale, sí, pero no para no poder obtener la nota de 10, ¿sabes? Sí, desde luego. Yo, por ejemplo, este año lo he utilizado por primera vez en clase y como éramos muchísimos, y también pasa esto que es una herramienta nueva, nosotros no hemos puntuado. Únicamente lo hemos tenido en cuenta, o sea, es una forma de reforzar conocimientos y ya, o sea, una forma de motivar. Entonces, entiendo lo que dices, es verdad. Además, cuando es una clase que está llena de gente o si estás lejos y encima no ves la respuesta, ¿no? Sí, no, y además es que lo típico, yo he pulsado el amarillo o el rojo y no me ha salido y yo quería el otro y no sé qué. Aquí hay piques, pero piques grandes, ¿eh? Pero bueno, sí, está bien. Tiene pros y contras, como todo. Perdón, ¿eh? No, perdona, ha sido un placer. Bueno, ¿ya está? Sí. Muchas gracias.